Bienvenidos a Habilidades Gerenciales. Mi nombre es Alexis Arancibia y voy a ser su profesor de esta asignatura. Bienvenidos a un periodo, tenemos 8 semanas para ir aprendiendo un poquitito más sobre estos temas que son súper interesantes. Les va a tocar, esperemos más pronto que tarde, hacerse cargo, ser líder de un equipo, de una empresa, y hay ciertas habilidades que ustedes deben manejar. Los invito a prender las cámaras. Un elemento importante que hay dentro de las habilidades es poder observar al otro, ver sus reacciones, sus comportamientos. Esos son elementos que ayudan muchísimo a los líderes a saber cómo están transmitiendo la información. Entonces, no los puedo obligar, evidentemente, pero créanme que es algo útil para todos que esto funcione así. Yo siempre voy a partir las clases con alguna cita. Me encanta utilizar gente que espero ustedes conozcan y si no, a través de esta asignatura empiecen a conocer. Voy a partir hoy día con 2 citas. Una de John Maxwell, probablemente uno de los autores de libros de liderazgo más conocidos en el mundo. Y dice que un líder es aquel que conoce el camino, hace el camino y muestra el camino. Y por otro lado, Simon Sinek, uno de mis autores favoritos, sus libros, sus charlas TED están en internet por todos lados. A Simon Sinek, de verdad, conózcanlo, busquen la charla TED que tiene sobre el porqué. Es un personaje que de verdad les va a agregar mucho valor en su vida. Por lo tanto, confíen en alguien que ya lleva sus buenos años y busquen a Simon Sinek. Simon plantea que el liderazgo no consiste en estar al mando, sino en cuidar a las personas a su cargo. Y no puedo estar más de acuerdo con Simon Sinek. De hecho, cuando sean jefes se van a dar cuenta que en realidad su principal labor es que la gente que trabaja con ustedes esté bien, esté cómodo, esté seguro. De esa forma ellos van a poder hacer su trabajo. Y para eso los contrataste, ¿no? Muchas gracias, Pablo, por prender la cámara. Bienvenido. Déjenme presentarme. Tranquila. Soy ingeniero en prevención de riesgo y medio ambiente como carrera original, aunque soy biólogo, pero ya ni lo menciono porque eso es aún más atrás. Pero a partir de eso, de esos estudios de las ciencias en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, yo empecé a mirar los sistemas de gestión y me gustó. La ISO 14001 fue la primera que miré. Luego aprendí que la ISO 14001 se basa en la ISO 9001 y me metí en el mundo de la calidad y de hecho llevo muchos años dedicado a eso. En el intertanto he hecho 4 máster distintos, uno en sistemas de gestión, uno en educación, otro en coaching y liderazgo y otro en project management. He ido siguiendo una carrera académica de la mano con una cadena, con una carrera laboral, donde actualmente soy gerente de calidad para Henkel Chile y Perú. Anteriormente fui gerente de operaciones, auditor y auditor jefe de AENOR, es decir, siempre he estado ligado a multinacionales y en particular dentro de las multinacionales me he dedicado a los sistemas de gestión de calidad, ambiente, seguridad y eficiencia energética. Eso es el último elemento en el cual estoy involucrado. Hace ya 14 años que hago clases de posgrado en distintas universidades, tanto en Chile como en Estados Unidos. Casi no hago clases en pregrado, esto es una novedad. Este es el segundo año que hago este ramo, básicamente porque creo que es súper necesario y he visto cómo nuestros alumnos, o en realidad la gente que llega a hacer o la práctica o
aquellos que contratamos más jóvenes, llegan con harto conocimiento técnico, pero con muy pocas habilidades gerenciales o habilidades directivas. Entonces planteé la importancia de ir hasta el pregrado a enseñar estas cosas. Y espero hacerlo bien y espero transmitirle los años de circo que hay al respecto. Además de los 4 másters, tengo 12 distintos diplomados de especialidad que van desde planificación estratégica, balance scorecard, lean, y siempre, ahora último, debo llevar 4 años haciendo diplomados en temas de coaching, liderazgo y gestión de personas, porque se dio vuelta un poco la tortilla y ahora casi todo el éxito organizacional pasa por saber gestionar a las personas que en ella trabajan. Antiguamente, antiguamente años 80, de hecho, no podemos retroceder hasta los escritos de Michael Porter, cuando hablaba de la visión organizacional enfocada en los recursos. La gracia era tener máquinas, tener materiales, tener infraestructura. Hoy no. Hoy todo eso no te da ventajas competitivas. La ventaja competitiva que tienes hoy es tu personal y la capacidad de aprender de ese personal. Porque estamos inmersos en algo que vamos a conversar unos minutos más, en un mundo VUCA. Estamos inmersos en un mundo que está girando muy rápido, que está cambiando muy rápido y por lo tanto no tienes tiempo de tener elementos de infraestructura o maquinarias acorde al mundo. Va cambiando tan rápido que no tiene sentido. ¿Qué tienes que tener? Tienes que tener personal dispuesto al cambio. Tienes que tener personal dispuesto a adaptarse a condiciones que rápidamente van a ir cambiando. De esa forma, aumentas considerablemente la probabilidad de éxito en tu organización. Y eso es un cambio grande, al punto que yo he seteado más o menos en los 35 años donde está la diferencia si te enseñaron una forma de administrar recursos físicos o bajo 35 ya te están enseñando que son los recursos humanos los que más va a importar. Entonces, esta asignatura viene a tratar de llenar ese espacio. Revisemos algunos elementos formales. Esta asignatura trabaja o dura hasta el 5 de mayo, donde vamos a tener 3 unidades. Cada unidad va a ir teniendo trabajos grupales, excepto la unidad 2, que también tiene un quiz individual, ¿ya? Los trabajos grupales son... Los trabajos grupales son los que se evalúan con 30 y 40% respectivamente. ¿Mejor hoy? Me tienen que hablar porque en modo presentación yo no veo el chat. Yo por eso suelo no tenerlo en modo presentación. No se ve, profe. O sea, se ve no se ve en modo presentación. No se ve en modo presentación, ¿ya? No. Se ve la lámina al costado. ¿Y ahora? Tampoco. Qué extraño. Porque yo lo estoy viendo en modo presentación. Y ustedes también deberían verlo en modo presentación. Ahí me fui a vista moderador, ¿no? No, tampoco. ¿Y qué están viendo? Se ve como el programa sin modo presentación. Se ven las diapositivas por el costado y la diapositiva en curso. Vamos a partir de 0. Vamos a ver si con eso logro que se vea mejor. Share application screen. Vamos
Vamos a intentarlo de nuevo. Voy a partir de 0 a ver si con eso... Ventana, pantalla completa. Ya. Avísenme ahora que están viendo. A usted, profe. No. Y ahora acá. Vamos a ver si con esto se soluciona. ¿Qué tal ahí? Igual. Ahí sí. Sí. ¿Ahí sí? Ya, Okay, buenísimo. Genial. Entonces, el curso parte esta semana, la semana del 11 de marzo y va a terminar el 5 de mayo. Tienen para el 24 de marzo un trabajo grupal, 14 de abril otro trabajo grupal y 5 de mayo otro trabajo grupal, ese individual. Ese individual vale 40% del curso para que tengan ojo. Mi mail es alexis.arancibia@unmayor.cl. Cualquier cosa se pueden dirigir ahí. Y vamos a estar en clase entre las 8:30 a 9:30, 10, prácticamente todos los días miércoles. ¿Ok? ¿Dudas con los temas administrativos? ¿No? Seguimos. Esta es una pregunta que yo siempre les hago a los chicos que están postulando a trabajar en Henkel. Y les digo, cuéntame, ¿cuánto vales como profesional? Usualmente quedan para adentro. No entienden la pregunta. Y aquí Víctor Coopers nos dice que hay una fórmula que nos dice cuánto valemos como profesionales, donde tu valor va a estar determinado por cuánto conoces, cuánto sabes, tus habilidades, esos dos en suma, pero está multiplicado por la actitud. Por lo tanto, es súper interesante esta fórmula, la cual yo le haría una modificación. A esta misma fórmula yo la dividiría por los valores, donde si tienes valores es un 1, si no tienes valores es un 0, con lo cual la fórmula se nos invalida, ¿no? Y valores me refiero a valores precisamente actitudinales. Entonces, un elemento que es tremendamente importante más en el mundo que corre hoy es que ustedes tengan súper claro que conocimiento y habilidades importan muchísimo, pero la actitud que tengan frente al trabajo es absolutamente relevante. Es absolutamente relevante. Hoy en día, y de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, yo hago clase en el Indiana Tech, el tecnológico de Indiana. Allá, por ejemplo, estamos incentivando el uso de inteligencia artificial así, pero a full, evidentemente porque es un tecnológico, pero además porque va a ser una realidad. Uno va a trabajar con YouLearn, ChatGPT y un montón de otras apps, y por lo tanto hay que aprender a sacarle el jugo. Pero esas apps te llenan precisamente conocimiento, no da más. Las habilidades ya son tuyas influenciadas, pero la actitud no. La actitud es netamente lo que tú traes. Y por eso es tan importante, por ejemplo, llegar a hacer cosas que son gratis y que no cuesta nada. Llegar a la hora, presentarse, tener una disposición a trabajar excepcional. Y ahí es donde vas a tener de verdad buenos resultados. En una encuesta que hizo PricewaterhouseCoopers, que es una de las consultoras más grandes del mundo, salieron a buscar cuáles eran los líderes más admirados por los CEO. Quiero que me digan los nombres de esas personas. Vamos. ¿Quién está en pantalla? Kennedy,
Steve Bien, Jobs, bien, Lincoln, bien. el de Sudáfrica, no me acuerdo cómo se llama en este caso, Napoleón, Clinton, Churchill, Nixon, no es Nixon, No. Reagan y, Reagan, muy bien. y Gandhi. Gandhi, bien. Y les Sí, falta el último de la derecha, el único que no han dicho. Se sí, sal- Dijiste muy bien que era el de Sudáfrica, pero es Nelson Mandela, es súper Nelson importante. Mandela. Sí, ¿Ya? Y abajo a la derecha, Jack Welch. Estos son los personajes más admirados por la CEO. Y si uno observa bien, es súper variopinto. O sea, tienes políticos, tienes empresarios, tienes militares, tienes un CEO. De hecho, de todos ellos, ¿quién llegó a ser CEO propiamente tal? Son solo dos. Entonces, ¿qué cosa tienen en común todos ellos? ¿Qué creen que hay en común entre de todos ellos? liderazgo, Ok, muy bien. ¿Qué es el liderazgo? la Y capacidad la para guata, dirigir ok, personas, ¿a quién diriges? a personas. A personas. Eso es súper importante. Nunca se olviden. Para que exista un líder, tienen que existir gente liderada. Y por ende, lo que tiene que saber hacer un líder es influir en otros. ¿Influir en qué? Y ahí va a depender del tipo de líder, pero básicamente es influir en la consecución de un objetivo común, que puede ser ganar un partido, puede ser ganar una guerra, puede ser vender algo, etcétera. Pero un líder no existe sin la gente. Por lo tanto, el líder se tiene que enfocar en la gente. Y ahí tienen una habilidad que hoy es tremendamente necesaria para todos los cargos. Y eso es súper, súper importante, chicos. Hoy en día se busca gente que sea líder en todos los cargos, porque el liderazgo no va de la mano con tu posición, es una actitud. Mira la siguiente imagen, esto está sacado hace un par de semanas. Fíjense qué buscan las empresas hoy. Hay una empresa que está buscando un gerente de proceso y dices, ¿harías un buen fit si tienes liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, pensamiento estratégico, coordinación entre áreas, capacidad de organizar y planificar? ¿Qué asignaturas que ustedes tuvieron en la universidad aplica a esas habilidades? Álgebra, cálculo, operaciones unitarias, química, física, Comunicación eficaz. una. Y el resto, acuérdense que no puedo ver chat, así que tienen que hablar. Gestión comercial, por lo que me acuerdo. Por Desarrollo, ahí, Ok. por Hola, ejemplo. profesor. desarrollo O sea, organizacional. Dale, hable nomás. De aquí vamos a conversar. Una habilidad que tienen que desarrollar es la comunicación efectiva. sí, lo que pasa es que los ramos de la U, como bien dice, yo entré un poco atrasado, pero en el fondo lo que entregan las materias duras son un poco eso, algo más tangible. Obviamente todos estos temas que aparecen acá, que obviamente yo creo que todos sabemos, nosotros que soy, en mi caso soy un poco más viejo, ya tengo un poco recorrido, eh, estas habilidades de alguna forma se van trabajando, se van, se van ganando en el tiempo, uno las va aprendiendo, pero hay gente que esta cuestión es innato. Hay muchas habilidades que son naturales en las personas y eso de alguna forma son las mejores, son las más reales en el fondo. O sea, es como cantar. O sea, yo puedo estudiar canto, puedo hacer un montón de cosas, pero si no tengo la gracia, no me va a salir tan bien. Pues hay gente que no estudia nada y tiene una habilidad increíble. Entonces, todos estos temas que son de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, van un poco de eso. Entonces, claramente uno tiene un montón de ramos que son formativos y le enseñan a uno desde materias duras como matemática, física, química y ese tipo de cosas.
y otras no tanto, con algunas técnicas, metodologías y ese tipo de cosas. Pero efectivamente el tema de poder mezclar todo eso, juntarlo de alguna forma y hacerlo que funcione y funcione bien con el equipo o con un objetivo final o general o empresarial o lo que sea de alguna forma, eso de alguna forma se lleva adentro. Es lo que yo creo, o sea, y esos líderes o de alguna forma la gente que va saliendo en el camino con alguna aptitud es natural y da lo mismo lo que haya estudiado o cuántos posgrados vayan teniendo. Sí, obviamente uno con la experiencia y con todos estos temas va ganando esas habilidades, pero yo creo que muchas son innatas. Sí, pero ojo, si bien hay un paper muy bueno que se llama Mitos del Liderazgo, y una de las primeras preguntas que se hace, ¿el líder se hace o nace? Y hay una mezcla, ¿no? Hay elementos, hay habilidades que tú naces con eso, pero todas se desarrollan, absolutamente todas se desarrollan, todas tú tienes la capacidad de estudiar o de mirar a otro. Hay un elemento que desde ya quiero que se metan en su cabeza. El desarrollo del talento se da en una progresión del tipo 70-20-10. El 70% de lo que aprendes es haciendo. El 20% de lo que aprendes es siendo tutoriado, guiado, coachado por alguien. Y solo el 10% de lo que aprendes es a través de clases como esta. La diferencia es brutal. Y en sus manos está ese 70%. Entonces, empiecen ya a pensar que efectivamente todas las asignaturas, y eso le pasa a todas las carreras, ¿eh? Todas las asignaturas que tiene la universidad los deja en un desde. La diferencia cuando avancen en la vida laboral va a estar dado por estas habilidades. Si tienes liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, pensamiento estratégico. Por eso a ti te van a promover. Por lo tanto hay que empezar a trabajarlas desde ya. Miren el otro aviso. Están buscando un subgerente de producción. Piden 5 años en operaciones de alimentos, 3 años en posiciones de gerencia, pero aquí era algo interesante, habilidades sobresalientes en liderazgo, gestión de equipo, resolución de problemas. Esa es la tónica, y de hecho las entrevistas que se están haciendo hoy para seleccionar personas están apuntando a ver cómo están sus habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, pensamiento estratégico. Prácticamente a nadie lo están escogiendo por cómo le fue en cálculo 1. Y es un tema que hay que empezar a considerar y darle peso. Y por eso en la universidad hemos decidido dar esta asignatura. Hay un concepto que se llama competencia. Uno dice, oh, esta persona es competente o esta persona es un incompetente. La competencia, siempre mírenlo como una mesa de 4 patas, donde una pata es el conocimiento. ¿Qué sabes? Otra pata son los atributos, tus aspectos cualitativos, tus características. Otra pata son las habilidades y otra pata es el performance o desempeño en lo que tú haces. Porque tú puedes saber algo, pero si tienes mala actitud, tu desempeño no va a ser bueno. Entonces empiecen ya a tratar de identificarse dónde están ustedes en cada una de estas patas, qué tienen y qué no tienen. Fíjense particularmente en las habilidades.
donde vas a tener competencias genéricas, competencias gerenciales y competencias técnicas y funcionales. Aquí empezamos a separar hacia dónde te vas a ir. Por ejemplo, en el mundo de las operaciones, ¿vaya a estar al lado de la máquina, al lado de los fierros? ¿O vas a estar en una oficina? Esos son elementos que desde ya uno tiene que empezar a verse, empezar a ver dónde se va a sentir mejor, dónde se va a sentir más cómodo. ¿Han escuchado a Peter Drucker? No, profe. ¿No? Peter Drucker es el papá de Michael Porter, de Prahalad, de Herzberg, de todos los que están hablando de estrategia y administración en los años 80, 90, todos esos son hijos de Peter Drucker, que en el año 54 escribió un libro que se llama The Practice of Management. En ese documento, él planteaba que hay 5 funciones básicas que tienen los directivos. El primero, y más simple, fijar los objetivos y determinar qué hay que hacer para alcanzarlos. Check. Pero después viene organizar las acciones que se necesitan para lograr los objetivos, dividirlos en actividades y, lo más importante, elegir a las personas que la van a realizar. Después viene comunicar y motivar a ese equipo. Después medir y evaluar el desempeño de la organización y finalmente desarrollar y formar personas. Año 54, si uno lo lee, está perfecto. Está perfecto. Si alguien me pregunta hoy, 2025, ¿cuáles son las funciones de un directivo? Estas mismas. ¿Dónde hay quizás una sutileza? Que la parte de comunicar y motivar al equipo y la parte de desarrollar y formar personas está multiplicado por 10 con respecto a las otras temas. Hoy, las personas que están en funciones gerenciales deben ser verdaderos motivadores y desarrolladores de personas. El jefe te tiene que guiar, pero ojo, acuérdense del 70-20-10. El jefe te va a mostrar el camino, pero el 70% de ese camino lo tenéis que recorrer solo. Solo. El 20% lo vas a recorrer con un guía, con un coach, y el 10% es conocimiento puro o duro. Entonces tengan súper claro que en ustedes está el desarrollarse y formarse. Deloitte, así como está PricewaterhouseCoopers, Deloitte es otra de las, se llaman las Big Four, las 4 grandes empresas que se dedican a temas de consultoría empresarial. Deloitte planteaba cuáles son las habilidades necesarias para los trabajos futuros. Y son manejo de informático o de tecnologías de la información avanzados. Por ejemplo, hoy por hoy, el uso de inteligencia artificial. Eso tiene que ser avanzado. Tú tienes que ser un nativo digital. Tienes que tener conocimiento técnico, tienes que tener habilidades de aprender. Si hay algo que es súper importante es qué tan bueno eres aprendiendo cosas. Tienes que tener habilidades en comunicación, en trabajo en equipo y en resolución de problemas. Entonces, pásense por el filtro de cómo están ustedes en esas habilidades. Y si se fijan, uno empieza aquí a repetir, voy a volver atrás a ¿qué busca esta empresa de gerente de procesos? Está buscando a alguien que tenga liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, pensamiento estratégico, coordinación, capacidad de organizarse y planificar. Miren las habilidades que dice Deloitte que en el futuro deberían tener
los directivos son los mismos. Vamos claramente hacia allá. Otro ejemplo, Harvard, año 2016, Sunny Gills plantea cuáles son las competencias más importantes del liderazgo de acuerdo a líderes mundiales. Y obtienen 15 competencias de liderazgo entre 74 opciones, son las que ganan por lejos. En primer lugar, 67% de preferencia o de gente de estos líderes mundiales que estaban buscando las competencias para los futuros líderes dicen altos estándares morales y éticos. Después, relacionado con tu autoorganización, cómo identificas tus objetivos, cómo te pones metas, cómo comunicas eso. Después, relacionado con tu aprendizaje, cuán flexible eres para cambiar de opinión, si te entregan datos, eliminar algo que se llaman bias. ¿Han escuchado el término en inglés bias? B-I-A-S. Sesgo. Muy bien. Los sesgos son tremendos, tremendos. Vamos a hablar de sesgo más adelante. Por lo tanto, uno tiene que saber encontrar cuáles son los sesgos que estás utilizando para tomar decisiones. Y tiene que ser flexible a entender que estás siendo sesgado por ti mismo. Además por toda la sociedad. Pero tú mismo tienes un montón de sesgos que tienes que quitártelos de encima o saber que los tienes para no caer en ellos. Otra habilidad que destacan los líderes, el compromiso con tu propia formación. Volvemos, 70, 20, 10. Comunicación frecuente y abierta, predisposición ante nuevas ideas. Saber fracasar, saber triunfar y fracasar, súper importante. Nadie se ha probado como líder hasta que no fracasa. Uno tiene que fracasar porque tiene que aprender del fracaso, tiene que ver cómo reacciona ante el fracaso. El problema no es caerse, el problema es no pararse después de caerse. Y eso, lamentablemente, se tiene que aprender de manera in toto. Real. ¿Por qué es necesario tener estas competencias? Porque estamos parados en un mundo VUCA, concepto utilizado hasta hace como unos 5 años atrás, y a partir de esos 5 años atrás estamos hablando de un mundo BANI. Les explico. Mundo VUCA por volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es decir, los cambios están a la orden del día. Pero eso era, de una u otra forma, controlable, manejable. Post-COVID 2019, se habla que estamos en un mundo BANI, frágil, ansioso, no lineal y francamente incomprensible. Por lo tanto, ¿qué tenemos que tener ante la fragilidad? Hay que saber ser flexible y resiliente. Ante la ansiedad tienes que ser empático. Ante la no linealidad tienes que entender dónde está el contexto en que estás y cómo te vas a adaptar a ese contexto que además va cambiando a una velocidad súper grande. Uno usualmente cuando hacía planes estratégicos hasta los años 90 pensaba en 10 años. Entre los 90 y los 2000 bajamos a 5 años. Hoy estamos hablando casi 3 años, porque es tremendamente difícil poder predecir lo que va a pasar en 3 años más. La velocidad a la que va surgiendo información. De hecho, cada día se genera la misma información, la misma cantidad de información que la que había hasta el día anterior. Es brutal, brutal la cantidad de información que va saliendo. Y ante la incomprensibilidad que hay,
tienes que ser transparente y trabajar de una manera intuitiva. Entonces, de verdad tenemos que hacernos una revisión de hasta qué punto estoy preparado para liderar en el mundo actual. Porque las habilidades directivas que se requiere hoy, lo más probable es que sean distintas a las que se van a requerir en 1 o 2 años más. Y eso, solo pensar eso hace que tú te cuestiones mucho. El panorama donde estamos parados se basa en una triada de información, conocimiento y acción. Tú tienes que tomar decisiones utilizando lo que sabes y tomando riesgos. Y eso no va a cambiar. ¿Dónde tú puedes hacer que el riesgo sea menor? En la calidad de la información y en la calidad de tu conocimiento. La información hoy abunda, está por todos lados. Por lo tanto, la pieza clave está en el conocimiento. Pero ese conocimiento no solo es de temas, comillas, duros, sino que es particularmente de temas más blandos. Precisamente, cómo es tu conocimiento para liderar personas y entender que ahí está la clave. En el capital humano está la real ventaja competitiva de las empresas actuales. Ya no es maquinaria, ya no es la infraestructura. Otra de las grandes empresas, y aquí me estoy paseando por las grandes empresas que se dedican a hacer consultoría, para que ustedes vean de que no es algo de una línea de pensamiento. Ya vimos a Deloitte, vimos a PricewaterhouseCoopers, vimos un texto del Harvard Business Review, y aquí vamos a ver algo de McKinsey y compañía. ¿Qué nos dice McKinsey y compañía? Que hay diferentes habilidades y atributos que tienen que tener los líderes actuales. Dentro de las habilidades está la gestión de las partes interesadas. Voy a llevarlos a algo un poquitito duro. ¿Ustedes tuvieron alguna asignatura de calidad o similar? Ahora tenemos sistema de gestión. Bien. Sistema de gestión. Me encanta ese tema, ¿no? Sistema de gestión. La ISO 9001, que es la norma internacional más usada para la gestión de calidad, te decía en sus primeras versiones que tú tienes que identificar los requisitos de los clientes. La nueva versión de la 9001 ya no te hablas de los clientes, te habla de las partes interesadas. ¿Cuáles son las partes interesadas de una organización? Denme ejemplos. Ya les di uno, clientes. Fácil. ¿Cuál más? Recordemos que estamos un poquito más de un mes para el 19 de abril, fecha clave para el foro político. Los dueños de la empresa. Muy bien. Los dueños, súper bien. ¿Quién más? Los trabajadores involucrados. Muy bien, trabajadores. Proveedores. Proveedores. Perfecto. ¿Quién más? Las distintas áreas de negocio. Ya. Y te falta uno externo. Comunidad. La comunidad. Muy bien. Ahí tienen, es muy simple, podemos uno más, uno menos. Esas son las partes interesadas. Entonces, tenemos que tener habilidades para gestionar ya no solo a los clientes, sino que ahora todas las partes interesadas. Porque la señora Juanita, que vive en la esquina de la fábrica que tú eres el gerente, tiene la capacidad de mandarle un tweet al alcalde diciéndole que le molesta el polvo que levantan los camiones que salen de tu fábrica. Y ese alcalde le puede prestar oreja a la señora Juanita.
y te puede prohibir salir con tus camiones. O te puede poner horarios, o te puede poner controles operacionales para evitar que le caiga polvo a la casa de la señora Juanita. Eso antes no existía. El gerente se dedicaba a ver lo que pasaba adentro, se acabó. Hoy tiene que gestionar a la comunidad, tiene que gestionar a los proveedores, a los trabajadores, a los dueños y a los clientes. Otra habilidad que debe estar presente, pero a fuego, gestión del cambio. Management of Change. Lo único seguro en las organizaciones de hoy es que van a haber cambios y que tú tienes que ser capaz de gestionar esos cambios. La forma más básica de gestionar los cambios es a través de ver lo positivo del cambio y lo negativo del cambio. Pero ahí te quedas corto, porque te faltó ver la otra parte de la moneda, la otra cara. La cara que todos vemos es lo positivo del cambio y lo negativo del cambio. Pero también está lo positivo del no cambio y lo negativo del no cambio. Y tú recién cuando has visto esas 4 caras del cambio, que ojo, para cada persona es diferente, puedes empezar a entender la magnitud de lo que está por delante tuyo. Tienes que aprender a negociar, a comunicarte y a gestionar el conflicto. Ojo, no es evitar el conflicto. Es tonto evitar el conflicto. Tienes que gestionar el conflicto, porque el conflicto te genera oportunidades. ¿Y qué atributos tiene que tener este líder actual según McKinsey? Inteligencia emocional, empatía, coraje, tomar decisiones, ser flexible, ser ágil, tener pensamiento estratégico, ser innovador. Entonces, nos cambiaron el mono con respecto a lo que teníamos que venir aprendiendo, a lo que tenemos que hacer ahora. Otro estudio de Deloitte. A mí me encanta. Esta clase es solo esto, es solo abrirle los ojos. Otro estudio de Deloitte. Solo el 18% de un estudio de las personas entrevistadas por Deloitte en un estudio global cree que sus líderes están preparados. Solo un 18%. Brutal. Brutal. O sea, el 82% de los trabajadores, mirado a otro lado, cree que su jefe no está preparado para ser jefe. ¿Y cuáles son las competencias que se supone que debería tener ese jefe? Visión estratégica, comunicación efectiva, resolución de conflictos, confianza en las decisiones, gestión de personas, toma de decisiones pero con apellido, toma de decisiones éticas. Más pelo en la sopa. Cuando uno está pensando, esto Robert Katz nos plantea que hay 3 tipos de habilidades básicas: gerenciales, técnicas y humanas. Son 3 tipos de habilidades. Y dependiendo del nivel donde tú te quieras mover, del nivel en la estructura organizacional, es de cuál tienes que tener más o menos. Si tú estás en la alta dirección, tienes que usar habilidades conceptuales. Si tú estás en la operación, al lado de la máquina, al lado de los fierros, tienes que tener habilidades técnicas. Pero independiente de esas, en ambos casos tienes que tener habilidades humanas, de relaciones interpersonales, que cada día son más necesarias. Un autor tradicional sobre la gestión, la habilidad directiva, la habilidad gerencial es Witten y Cameron. De hecho, su libro es uno de los más usados. Y fíjense cuáles son las habilidades directivas esenciales. Lo separa en 3 columnas, ¿no? Personales, interpersonales y grupales. ¿Cuáles son las habilidades directivas personales? Autoconocimiento. Conócete a ti como a tu enemigo. Y en 100 batallas no perderás.
es una frase de Sun Tzu en el libro El arte de la guerra, The Art of War. Manejo de estrés y del tiempo. El estrés es absolutamente necesario. Así como el conflicto es necesario porque hay oportunidades, el estrés es necesario porque ahí es donde suele salir lo mejor y lo peor de las personas. Por lo tanto, si tú quieres avanzar, si tú quieres ponerle nitro, ponerle un boost a algo, estresa. Pero el estrés tiene un tema, que hay un punto donde anda muy bien hasta que se rompe. Tú tienes que conocer cuál es tu nivel de estrés y el nivel de estrés de todos y cada uno de las personas que trabajan contigo. Porque lo que tienes que hacer es empujarlos a que se manejen en un nivel de estrés tal que les permita avanzar de manera ágil, pero no llegar al límite de reventar a esa persona, porque es contraproducente. Tienes que ser creativo en la solución de problemas, porque es seguro que vas a tener problemas. No esquiven los problemas, enfréntalos, búscale soluciones, porque los problemas van a estar, no hay ninguna duda. Vas a tener conflictos, por lo tanto tienes que saber negociar. Tienes que motivar a tu gente, tienes que saber comunicarte. La comunicación es bidireccional, siempre. Tienes que ganar poder e influencia. Esa es la definición del liderazgo. Tienes que saber empoderar a otros. Tienes que saber delegar a otros. Tienes que hacer gestión del cambio. Y eso es, de una u otra forma, trabajar en equipo. En el libro de Witten y Cameron sale una encuesta a 402 CEO, Chief Executive Officer, gerente de grandes empresas. Y le preguntan, ¿cuáles son las habilidades de los directivos eficaces? Y salieron estas 10. Comunicación verbal, manejo del tiempo y del estrés, toma de decisiones, reconocimiento, definición y solución de problemas, problem solving. Está en todos lados, te piden saber eso. Motivar, delegar, autoconocimiento, formar equipo, manejar los conflictos. Es decir, chicos, para no seguir repitiéndome, por las diversas empresas de consultoría, por las diversas escuelas de negocio, autores reconocidos, ya están claritos por dónde van las habilidades directivas, ¿no? Y con esta cierro. Hoy día es una clase introductoria para que conversemos. Hay una pirámide de habilidades que, de nuevo, tienes que entender que estamos en 3 niveles, ¿no? Niveles de directivos, niveles sociales y niveles personales. Pero todas se van repitiendo constantemente. Y es exactamente eso lo que quiero que en esta asignatura tratemos de aprender, viendo cómo empezamos a incorporar en nuestro día a día esas habilidades. Hasta aquí la introducción. Cuéntenme, ¿qué opinan? ¿Cómo están? ¿Cómo quedan? Gracias, Pablo, que fue el único que prendió la cámara. Entre medio alguien más lo prendió, pero que no lo vi. Chicos, cámaras encendidas. Veámonos las caras. Habilidades directivas. Comunicación efectiva. Y lo voy a hacer hablar. Van a hablar, créanme. ¿Alguien? ¿Cómo están? ¿Cómo quedaron? ¿Bien? ¿Tenemos harto que aprender? ¿Voy bien? Está bien buena la información, profe. Igual tengo, recuerdo de haberlo visto en algún momento en otros ramos con un profesor en particular que hablaba harto como del autoconocimiento y evaluarse y todo el tema.
Claro, sirve como para tener entre mayor información uno tiene, obviamente mayor conocimiento y saber poder aplicar una autoevaluación para saber en qué momento se encuentra uno. Por ejemplo, claro, yo hoy día no tengo un puesto de liderazgo, pero sí obviamente apunto hacia allá y de alguna forma trato de evaluar a mis jefes para saber qué hacen bien, qué hacen mal, aprender lo positivo, lo negativo y obviamente con la idea de poder tener como un crecimiento y un desarrollo laboral, personal y personal. Así Muy que bien, Pablo. Muchas gracias. Ahora, ojo con eso. Tú no estás en una posición, en una estructura de jefatura, pero tú sí puedes ejercer liderazgo. Claro, sí, claro. Empieza a cambiar el chip y vas a ver cómo tú mismo te vas a ir avanzando en estos temas. Muchas gracias por participar, Pablo. ¿Alguien más? Ignacio, Jaime. Charles, Rómulo, están ahí. Vamos. Generemos habilidades directivas, comunicación. Ok. Vale. Chicos, nos vemos próximo miércoles. Espero vengan más, espero hablen más. De poquitito se van a ir soltando. Aprovechen la instancia, porque esto es puro, puro aprendizaje para que ustedes avancen en la vida laboral. ¿Alguna duda o consulta antes de cerrar? Listo. Cuídense mucho. Claro, por mi lado. Vale. Cuídense. Chao, profe, hasta luego. Igualmente. Chao a todos.